dudas que soléis tener cuando os enfrentáis al análisis de las oraciones subordinadas. Entonces, vamos a ver qué dudas son las más comunes y si todavía no os queda claro o hay alguna duda que no esté en este vídeo, la podéis preguntar en clase. La primera duda que os suele surgir es en el momento de que hay que identificar el tipo de subordinada. ¿Por qué? Porque hay en ocasiones que un mismo nexo puede introducir uno u otro tipo de subordinada. Por ejemplo, me refiero al que. El que puede introducir una sustantiva, una adjetiva sustantivada o un adverbial. Entonces, ¿cómo puedo identificar si la oración que tengo delante es una sustantiva o un adverbial, o si es una adjetiva y una adjetiva sustantivada? Pues bien, vamos a ver una serie de mecanismos que nos pueden ayudar. Lo primero que tenemos que tener claro es que si el que aparece acentuado siempre introduce una sustantiva, porque entonces estamos hablando de un interrogativo o de un exclamativo. Vamos a ver varios ejemplos. El primero, pásame la cazadora que está en esa silla. Como siempre, identifico los verbos, identifico el nexo y acoto la oración subordinada. Y ahora es cuando yo me planteo qué tipo de oración voy a analizar. Bien, empiezo por la primera, por ejemplo, por la sustantiva. Pásame la cazadora eso. La he sustituido por eso, porque se supone que las sustantivas se pueden sustituir por eso, esa cosa, esas cosas, esa persona o esas personas. Pásame la cazadora eso no tiene sentido, por tanto sé que no se trata de una subordinada sustantiva. Por otra parte, ya sé también que no es una subordinada sustantivada porque le falta el artículo. Recordad que las subordinadas sustantivas delante del que siempre iba un artículo. Por tanto, voy a pasar a ver o a identificar si es otro tipo de subordinada, en este caso la adjetiva. Recuerdo que el nexo de la adjetiva siempre se puede sustituir por el cual y sus variantes. Pásame la cazadora, la cual está en la silla. La oración sí tiene sentido. Por tanto, yo ya sé que está en esa silla es una oración subordinada adjetiva. Además, si me fijo bien, veo que la oración subordinada tiene un antecedente. Recuerdo que la adjetiva siempre acompaña un sustantivo, al igual que lo hace un adjetivo, y que por tanto siempre tiene su antecedente. Por tanto, bien por la sustitución del nexo o bien porque he identificado el antecedente, concluyo que es una oración adjetiva y no es ni sustantiva, ni adjetiva sustantivada y, por supuesto, no es adverbial. Entonces, tengo que saberme bien la teoría, ir repasándola e ir haciendo las pruebas. En el canal tenéis varios vídeos donde yo voy explicando cómo identificar cada tipo de subordinada, por si necesitáis repasarlo. Vamos a otro tipo de nexos. El cómo, dónde y cuándo. Bien, estos nexos, como, dónde y cuándo, pueden introducir sustantivas, adjetivas y adverbiales. Así que vamos a ver cómo podemos identificarlas. Bien, si es sustantiva, tiene que llevar tilde. ¿Por qué? Porque estamos hablando de interrogativos o de exclamativos. Por tanto, si tienen tilde, ya sabemos identificarla, y si no tienen tilde, ya por lo menos hemos descartado que sea sustantiva y por tanto nos tenemos que centrar en si son adjetivas o si son adverbiales. Vamos a ver un ejemplo. Este es el pueblo donde nací. Tengo un nexo donde, que es donde empieza la subordinada y la acoto con los corchetes. Bien, ¿ahora qué me queda? Pues identificarla, si es adjetiva o si es adverbial. Entonces, lo primero que hago es identificar si es adjetiva. Si es adjetiva, el nexo se puede sustituir por el cual y sus variantes. Pero en estos adverbios relativos hay que poner también una preposición. Por ejemplo, este es el pueblo en el cual nací. Vemos que efectivamente donde es sustituido por en el cual. La oración tiene sentido, por tanto ya sé que es una oración subordinada adjetiva. Además, si me fijo bien, veo que la oración tiene un antecedente, que es el pueblo, donde, como adverbio relativo, tiene el antecedente pueblo. Vamos a ver otro ejemplo. Viajamos donde nací. Vuelvo a identificar el nexo, acoto la oración subordinada y veo
si es una oración adjetiva. Viajamos en el cual nací. No tiene sentido, por tanto yo ya sé que no es adjetiva. Además, no tiene antecedente. Ese donde no acompaña a ningún sustantivo. Por tanto, no es adjetiva, sino que es una oración adverbial de tiempo. Viajamos donde nací. Donde nací es el lugar donde he viajado. ¿Dónde viajamos? En el pueblo donde nací. Donde nací. ¿Está claro? Entonces, tenemos que, cuando encontremos una subordinada, lo que tengo que ir haciendo es ir identificándola paso a paso según la teoría que hemos ido estudiando en clase. Bien, esta es la primera duda, ¿de acuerdo? En esos nexos que coinciden, unas subordinadas u otras. La siguiente duda que se nos suele plantear es la identificación de la función del nexo. Bien, esto hay que estudiar mucho, hay que sabérselo y sobre todo, más que estudiar, lo que hay que hacer es practicar muchísimo. Bueno, recuerdo que las subordinadas sustantivas pueden ir introducidas por conjunciones que no tienen función, sino que las marcaremos como nexo y ya está. Pueden ir introducidas por un infinitivo, que en este caso será el núcleo del sintagma verbal predicado, y luego pueden ir introducidos por interrogativos o exclamativos, que como hemos visto siempre llevan tilde. Ese interrogativo o exclamativo puede ser sustituido por eso o esa persona. Por tanto, para saber la función del interrogativo o del exclamativo, lo sustituyo por eso, esa persona, esa cosa, etc. En el caso de las adjetivas, el nexo lo podemos sustituir por su antecedente y así la función que haga el antecedente será la función que realice el nexo. Por otro lado están las subordinadas adjetivas sustantivadas, en el que hay que sustituir el nexo por eso, esa cosa y esa persona. Si os dais cuenta, tengo que sustituirlo de la misma manera que sustituyo el interrogativo o exclamativo. ¿Por qué? Porque la adjetiva sustantivada hace la misma función que una subordinada sustantiva. Por eso, para identificar el nexo, coinciden. Y por último, las subordinadas adverbiales, los nexos nunca tienen función, por tanto los marcaremos como nexos y ya está. Si os dais cuenta, excepto la conjunción en las sustantivas y los nexos de las adverbiales, el resto sí que tiene función. Yo os animo a repasaros la teoría y a ver los otros vídeos del canal donde explico cada tipo de nexo, cómo identifico su función. De todas maneras, si tenéis alguna duda, me lo preguntáis en clase y lo vemos. Visto este mapa, vamos a otro tipo de duda, que es el análisis de las subordinadas adverbiales comparativas. Estas subordinadas siempre son un poquito más complicadas que el resto, así que vamos a ver un ejemplo de cómo se analiza. Pero antes vamos a ver por qué son tan complicadas. En primer lugar, porque el verbo de la subordinada se omite cuando es el mismo que el verbo principal. Entonces, ¿qué pasa? Que como solo identificamos un verbo, nos creemos que es una oración simple. Vamos a ver dos ejemplos, el primero con dos verbos y el segundo con un verbo. La primera oración, los ejercicios han resultado más fáciles de lo que yo pensaba. Tenemos un nexo, ¿de acuerdo? Más de lo que es decir, se nota que se está comparando, unos ejercicios han sido más fáciles que los que hicimos en clase o de los que yo me pensaba. Identificamos un verbo e identificamos otro verbo. Por tanto, esta oración ya sabemos que es compuesta y ya sabemos que es comparativa. Sin embargo, vamos a ver esta otra. En este año, Juan ha crecido más que sus primos. Tengo un nexo que es comparativo, el más que es de superioridad, pero sin embargo solo tengo un verbo. ¿Por qué? Porque el segundo está omitido. En este año, Juan ha crecido más que han crecido sus primos, que sus primos han crecido. Entonces, no deja de ser una oración subordinada en el que, como los dos verbos son iguales, son el mismo, el de la oración principal que el de la subordinada, se omite el de la subordinada. En segundo lugar, la dificultad viene en que el nexo puede aparecer separado. Si vemos en la primera oración y la diferencia entre la segunda, es que en la primera aparece separado por un adjetivo, el más, el adjetivo y el que.
Sin embargo, en la segunda oración aparece junto el más que. Entonces, claro, la dificultad viene en cómo analizo entonces esa primera oración, cómo analizo ese nexo. Bien, lo que tenemos que marcar es que la oración subordinada empieza en el segundo término de la comparación. Es decir, yo marco el más como el primer término de la comparación y marco el resto de la comparativa como segundo término de la comparación. ¿De acuerdo? Y así lo pongo en el análisis sintáctico. Primer término de la comparación, segundo término de la comparación. Y la subordinada adverbial comparativa comienza en el segundo término de la comparación. En el caso de abajo, en el que el nexo está junto, simplemente tenemos que marcarlo como nexo y ya es suficiente. Ahora vamos a analizar una oración entera y vamos a ver cómo se analiza. De hecho, vamos a analizar los resultados, los ejercicios han resultado más fáciles de lo que yo pensaba. Marco un verbo, marco el otro, marco el nexo que está separado, solo es un nexo, pero está separado. Y acoto la oración subordinada, que como he dicho, empieza en el segundo término de la comparación. Una vez he identificado y he marcado los verbos, los nexos y he acotado la subordinada, empiezo a analizar como siempre, con la oración principal. Marco la oración principal. ¿Y qué es el primer paso? Identificar sujeto y predicado. Sujeto. Los ejercicios han resultado más fáciles de lo que yo pensaba, sintagma verbal predicado. Analizo el sujeto, que en este caso no tiene ningún misterio, es un sujeto muy sencillo. Y en el predicado marco el núcleo y ahora, ¿qué tengo que hacer? Bien, el más, lo que tengo que poner es primer término de la comparación y ya está. ¿De acuerdo? El nexo está separado, el más es el primer término de la comparación y de lo que va a ser el segundo término de la comparación. ¿Qué hago con fáciles? Bueno, pues yo tengo que pensar en los ejercicios han resultado fáciles. Si yo tuviera la oración, los ejercicios han resultado fáciles, ¿qué función tendría fáciles? Pues sería un sintagma adjetival complemento predicativo. Por tanto, esa es su función. Repito, ¿qué hemos hecho? Los ejercicios han resultado fáciles. ¿Qué función realiza fáciles en la oración simple? Predicativo. Pues aquí lo mismo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Marco de lo que como segundo término de la comparación y luego yo pensaba como oración subordinada adverbial comparativa. En algunos manuales o en internet o en otro lugar donde consultéis, puede ser que el segundo término de la comparación la introduzcan dentro de la adverbial comparativa. Bien, yo lo he puesto fuera porque sabéis que, bueno, yo me gusta marcar bien los niveles de la sintaxis y a mí me gusta que el segundo término de la comparación esté en el mismo nivel que el primero. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo he extraído fuera de la subordinada adverbial comparativa. Bien, una vez que tengo analizado el predicado, tengo otra oración. Entonces tengo que empezar de cero. ¿Cómo empiezo de cero? Identificando sujeto y predicado. Analizo el sujeto, analizo el predicado y ambos son bastante sencillos porque solo tienen el núcleo. Entonces, con esto ya tengo la oración subordinada adverbial comparativa analizada. Espero que no os haya resultado difícil. Nos vemos en clase. Hasta luego.